Por ejemplo, cuando vemos acá, porque vemos cepa de Brasil, doctor, cuando vemos ahí los síntomas fiebre, tos seca, cansancio, por ejemplo, ¿qué tipo de cansancio es ese cansancio con un dolor muscular muy fuerte que uno dice como que me pasó un camión por encima? Eso es muy interesante porque este signo de cansancio es lo que nos puede indicar que la enfermedad está andando peor. O sea, presencia de fiebre, presencia de tos puede verse en cuadros que no van a ir a hospitalización y también en los que van a ir a hospitalización. Pero la presencia de cansancio es diferente. Hay dos tipos de cansancio para tratar de entenderlo. Hay un cansancio que se me agotó el cuerpo, me duelen las piernas, la espalda y no puedo más. Y hay otro cansancio que es como que me falta el aire. ¿Cuál sería? Ese es el peligroso. Cuando a uno le falta el aire, ¿no es cierto? Como que no puedo seguir más porque me falta el aire. Ese es el peligroso. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque tengo una familiar que mi cuñada está con coronavirus, le mando un beso a la maca para que se cuide mucho y ya ha resistido bien. Pero lo primero que me dijo cuando le pregunté cómo estaba es: me siento súper cansada. Y tiene una así como cara de agotamiento. Eso se provoca por la falta de oxigenación, ¿no? Efectivamente. Es porque ventilas menos. Claro, hay una cosa que uno puede sentir como fatiga, que tiene menos fuerza, y hay otra cosa que, por ejemplo, uno se levanta de la cama, porque si está encerrado en su dormitorio, se levanta de la cama al baño y como que se agotó, como si hubiera subido 10 pisos corriendo por la escalera, pero me levanté al baño, ¿cómo va a ser tanto? Eso es. Ya, doctor, pero ¿sabes lo otro que es bien característico? Mari, yo no sé si te pasó a ti cuando te dio. Hay un dolor muscular, por lo menos en el caso mío en la espalda, que era pero como en este tiempo de cuarentena nos da a todos por el orden, porque hay que mantenerse activo muchas veces en la casa, entonces levanta cajas, mueve ropa, saca maletas, saca la frazada, ventila, lo vuelve a guardar, saca los colchones, ya. Y eso puede ser producto y dice, claro, es que ayer no paré. Entonces, obvio que ando toda dolorida y como aportillada, como que me hubiese pasado una planadora por encima. Claro, ¿cómo lo distinguimos ahí? Uno puede presentar eso. Si es solo eso y asociado con el ejercicio, puede ser debido al ejercicio. Pero ¿qué pasa si ese dolor muscular, por ejemplo en la zona lumbar, después de haber hecho ejercicio, es acompañado de fiebre? Es que el ejercicio no da fiebre. O si está acompañado de dolor de garganta, es que el ejercicio no da dolor de garganta. O sea, el cansancio no viene solo. Claro. Está asociado a algo más. Eso. Y cuando está asociado a algo más, juntamos. Entonces, tiene oreja de coronavirus, tiene colita de coronavirus, tiene bigote de coronavirus. ¿Qué será? ¿Será coronavirus? Pero es que es importante ese ejemplo de la Carola, doctor. ¿Sabe por qué? Porque usted está diciendo que cuando hay que consultar a la urgencia es el otro cansancio. O sea, cuando uno, porque la porcina, yo también tuve porcina, no sé si tuvieron porcina. Todos los bichos. Y la porcina te duele hasta la pestaña. O sea, es ese dolor muscular que tú dices ya desde el dedo chico hasta el pelo uno siente que te lo tocan y te duele. Ya, eso es como un poco lo que dice la Carola cuando le pasó a ella, que te duele la espalda, que uno está como achacoso. Pero lo que usted dice es que te falta el aire. Entonces, para poner el ejemplo, cuando uno le duele como le dolía a la Carola con COVID, no hay que ir al médico. Pero cuando te duele de esta otra manera con falta del aire, ¿es cuando hay que ir a urgencia al tiro? Cuando uno sospecha que está con algo que puede ser COVID, resfrío o algo, hay que ir al médico, pero al médico que uno puede ver en la consulta, en el consultorio, etcétera. Cuando hay que ir de urgencia, corriendo y corre riesgo de quedar hospitalizado, es cuando uno siente que le falta el aire, que uno camina un poco y no es que estoy cansado, sino que se apura la respiración, me falta el aire. Eso es de urgencia. Eso no puede pedir hora. Pero para 2 días más. A mí me da la sensación de que las circunstancias actuales, con la circulación del virus que está en una velocidad acá en Santiago pegado 1.22 LR, o sea, hay mucho virus presente.
hoy día tenemos que ser alaracos. Entonces, si te sientes mal, si empiezas con, no sé, romadizo, con síntomas gripales, ir al tiro a consultar. Ojalá no al hospital. Exacto. O a la clínica al tiro, porque ya están demandadísimas, pero a la posta o a un consultorio o a algún centro médico más chiquitito. Porque creo que siendo alaracos, tal vez vamos a llegar oportunamente. Y por lo que yo deduzco de sus palabras siempre, esto, si uno llega a tiempo, el tratamiento es mejor y probablemente vas a evitar subirte a una cama UCI o llegar a esos momentos complicados. Efectivamente, ya hay una parte de los pacientes que se pueden ver en el consultorio con un médico que lo va a evaluar y va a ver si tiene riesgo de evolucionar hacia un cuadro grave o no. O aquellos que se atienden en el sistema privado, por ejemplo, pueden ver un broncopulmonar, él los puede ver y les va a decir esto se ve grave o no se ve grave, esté tranquilo. Y eso se puede hacer fácilmente con algunos criterios clínicos o algunos criterios de laboratorio. Doctor, a ver, cuando estamos viendo estas características de la cepa brasilera, a diferencia de la otra, en general, y aquí cometemos el error grave de que nosotras, las mujeres, nos las podemos todas. Entonces, si hay uno que está con un poquito de romadizo, no importa, le vamos a preparar la sopa, vamos a hacer un montón de cosas que no necesariamente nos deberían llevar a tener, o se nos va a llevar a tener un cansancio. Cuando usted habla de este cansancio, ¿es característico de esta cepa en particular? ¿Este cansancio se da siempre en el COVID? El cansancio se da en el COVID y se puede dar en diferentes cepas. ¿Qué es lo que ocurre en estas cepas que son más contagiosas? Es que aumenta la cantidad de enfermos, pero también se ha visto cuando son más graves que hay más compromiso respiratorio. Nuestros pulmones se inflaman, no logran realizar su trabajo bien, uno le cuesta trabajo respirar. El respirar es más trabajoso. Y uno puede no darse cuenta, pero ¿qué nota? Hace algo de ejercicio, camina un poco en la pieza, trata de hacer cualquier ejercicio, tomar la bandeja y llevarlo a la puerta del dormitorio y se cansa. Y eso requiere una evaluación urgente. Y doctor, aquí cuando hablamos de la cepa de Brasil, por ejemplo, porque claro, usted nos dice las recomendaciones para no ir a urgencia, por ejemplo, y cuando sí, pero el problema es que mucha gente de repente dice, bueno, prefiero ir al tiro. ¿Por qué? Porque de repente uno ha visto que la evolución de la enfermedad es de un segundo a otro. O sea, estamos hablando, yo me acuerdo en el PIC que veíamos gente, por ejemplo, que decía, no, yo iba caminando a mi trabajo y de repente, ¡pah!, me desplomé y de un segundo a otro la enfermedad evolucionó muy rápido. ¿Eso puede pasar con la cepa brasilera? Bueno, lo que hemos visto es que el 80% de los casos tiene una forma más leve. Y solo un 20% es como más delicado. Y de eso, crítico como para llegar a cama de UCI, no es más de un 5% o puede ser menos. Entonces, la verdad es que uno puede consultar médico, puede recibir tratamiento y cuando nota que esto está grave, que va peor, que le falta el aire o que su cuadro se va empeorando y uno se siente pésimo, ahí consultar urgencia. ¿Por qué esta diferencia? Porque la enfermedad es así, no siempre golpea como para salir corriendo a hospitalizarse y hay que usar toda la capacidad de recursos que se tiene. En un caso, en el 80% que es clave, aislar, dejar a la persona sola en una habitación o en una residencia sanitaria, evitar los contagios. Y en el otro, que es lo importante, hospitalizarlo y darle todo el tratamiento. Sí, ahí tenemos una cuestión en que la que estamos muy al debe, y ha sido reconocida también por la autoridad, sobre todo acá en la metropolitana, a diferencia de otras ciudades que tienen mejor nivel de trazabilidad, aislamiento y todo el asunto. La metropolitana está súper baja en ese mecanismo que es clave, es esencial para el control de la pandemia. Nos están llegando más preguntas de todos ustedes, así que vamos con la siguiente de inmediato para el doctor Ugarte. Dice, si me vacuno la segunda dosis después del tiempo indicado en el carnet de vacunación, ¿es efectiva la vacuna o tengo que partir nuevamente con el proceso? Esto y en cuarentena ahora por contacto estrecho. Muchas gracias. No, muy buena pregunta. Si yo tengo una fecha de vacunación que puede ser, por ejemplo, el día 2 de abril y no me puedo ir a vacunar y tengo que ir a vacunarme el 8 de abril
¿eso echará a perder el proceso de vacunación y no desarrollará anticuerpos? No. La verdad es que también va a tener su efecto. Uno no puede adelantar la vacunación para que tenga su efecto de aumentar la respuesta, pero sí puede atrasarla algunos días. ¿Hasta cuándo eso? Claro, lo que sabemos, si se atrasa una semana, 10 días, no hay problema. Si ya se lo va tomando con mucho relajo y se atrasa 3 meses, ya eso cambia completamente el resultado. ¿Y la efectividad es igual? Perdón, Mari. La efectividad hasta acá que hemos medido es bastante predecible y es igual. Pero si me pongo una vacuna y no me pongo la segunda dosis, ¿no tengo inmunidad o tengo una inmunidad muy baja? Uno con una dosis tiene inmunidad, pero no se debe sentir completamente protegido. Quienes desarrollan más inmunidad con una sola dosis son quienes tuvieron la primera enfermedad, sobre todo si la tuvieron en un lapso de los 6 meses previos, ellos van a desarrollar una respuesta muy, muy potente. Es que eso mismo, doctor, porque se ha dicho harto que nosotras con la Carola que tuvimos COVID antes, se ha dicho que cuando uno tiene coronavirus y se pone la primera dosis, actúa como segunda vacuna. ¿Es así o no? Eso parece ser así, por lo menos para las personas que han tenido una enfermedad con un tiempo en el que los estudios alcanzan. Recordemos que los estudios de una enfermedad nueva garantizan los resultados en el marco de tiempo que han podido medir. Entonces, si uno ha tenido la enfermedad en los últimos 6 meses, por ejemplo, y se vacuna con una dosis, lo más probable es que tenga tan buena respuesta inmunitaria como aquellos que nunca tuvimos la enfermedad y recibimos las 2 dosis. Paréntesis, vamos a seguir leyendo las preguntas que nos están enviando, las agradecemos porque nos sirven a todos. Paréntesis, se ha anunciado este proyecto para aplazar las elecciones para la quincena de mayo, ¿no? ¿Usted cree que de aquí al 15 de mayo estemos tanto mejor con el nivel de contagio que tenemos hoy día? Hay 2 autos corriendo, es como una carrera de auto, aquellos que les gusta la Fórmula 1, qué sé yo, es la carrera del virus y la carrera de la vacunación. Si ponemos acelerador a fondo, como si esto fuera la recta, ¿no es cierto?, y aceleramos a fondo el proceso de vacunación, ¿cómo dirán ustedes? Vacunando fines de semana, ¿no es cierto?, vacunando incluso en otros lugares. En Europa se ha planteado vacunar incluso en el sistema de farmacia, bajo control y todo. Si aumentamos, aunque sea un 10%, un 20%, la velocidad de vacunación, para ganarle a este otro auto, podríamos tener efectos muy impresionantes. Ahora, todo esto en un escenario en que sigamos en cuarentena total, porque uno tiende a pensar que si en 5 semanas más son las elecciones, es muy probable que sigamos todos en cuarentena total, ¿o no? Es posible. Básicamente uno debería pensar en un mes de cuarentena, no más que eso, y ya notar los resultados. Los resultados se deberían empezar a notar a las 2 semanas y consolidar en 2 semanas más. Pero el proceso eleccionario anterior para el plebiscito en muchas comunas los encontró en cuarentena, si ustedes se acuerdan. Otras no, pero aquellos que estaban en cuarentena salieron a votar y esto no generó un aumento de casos, pero es diferente si esto va aumentando a que si esto ya lo tenemos un poco aplanado y va disminuyendo. Son 2 escenarios que son diferentes. Ahora, dentro de esos escenarios, doctor, le tenemos que ir poniendo obstáculos, porque así ha sido esta cosa desde que partió. Les queremos agradecer sus preguntas, de verdad que son las mejores. Sigan enviándolas y aquí vamos con la próxima, porque justamente esta dice: ¿las vacunas protegen contra las nuevas cepas? ¿Por qué? Pues decían que Sinovac no protege y justamente tengo la primera dosis de esa vacuna. No, la verdad es que, ¿qué hemos visto? Primero, hay diferentes vacunas. No todas las vacunas son iguales. Segundo, hay diferentes cepas. Estos mutantes son diferentes. Hay algunos mutantes de una manera y otros de otra. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es el mutante más peligroso que menos le hacen las vacunas? La variante sudafricana. Y esa no ha llegado aún. Esa es peligrosa porque tiene esta capacidad de que las vacunas no lo afecten.
Y esa, por fortuna, no ha llegado todavía a Chile, no se ha encontrado acá. Suponemos. Puta. Ojo. Hay que cerrar ¿Con fronteras. qué país de América Latina Sudáfrica tiene mayor contacto? Con Brasil. Brasil. Entonces, ojo, que así como surgió la variante P1 y la variante P2 por el comercio bilateral que tiene Brasil con África, podría ser la puerta de entrada a nuestro continente de la variante sudafricana. Pero no ha llegado todavía. O sea, cuidado, autoridades, tener presente restringir viajes con Brasil, por si acaso. Restringir o cerrar fronteras. Yo creo que lo que es que, aunque uno cierre, la frontera sigue entrando. O sea, no nos engañemos, disculpe que sea tan duro, pero vamos a restringir los camiones, vamos a restringir los barcos que traen las mascarillas, las vacunas, vamos a restringir los aviones que traen insumos médicos. Las vacunas llegan por avión, de hecho. Las vacunas llegan por ahí por se avión. nos puede calar una variante igual. Entonces, no Ahora, es que se cierre. Aquí seamos claros. Una cosa es que ya el riesgo venga minimizado. Eso es. Otra cosa fue tener la posibilidad de ir a la playa a Brasil hasta la semana pasada. Bueno, Y de hecho, eso una cepa fue- venía de Manaos, dijo el doctor. Y eso fue francamente inentendible. Eso Así es otra situación. Igual México, ojo, México tiene una situación epidémica tremenda. O sea, Tremendo. decimos Brasil, pero no es solo Brasil. ¿Y qué me dicen de Perú, Colombia? ¿Ve lo que informó México ahora? El gobierno mexicano reconoció que tenía una mala contabilización de los muertos. Ya México estaba dentro de los primeros países con víctimas fatales y le tuvieron que sumar 120,000 adicionales. Lo que es razonable y habla bien de una autoridad sanitaria de un país que asume los errores, los reconoce y los transparenta. Eso yo creo que es malo que haya habido subregistro, pero es bueno que lo empiecen a corregir. Me acaba de comunicar